Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia, y este es el video que yo quería hacer porque arranca la saga de fuego, arranca el invierno y te traigo hoy un mega super video. ¿Cuántas veces dijiste, si tengo que hacer un horno, si tengo que hacer una parrilla, si tengo que hacer un brasero, necesito ocupar un montón de lugar, un montón de artefactos? Bueno, hoy te traigo una adaptación acriollada del horno tandoori. Hoy te traigo un horno simple, sencillo, económico, pequeño y multifunción. Y quizás te estés preguntando, Diego, ¿por qué elegiste el horno tandoori? Un horno que es hindú, que nunca vas a ver en el campo. Bueno, la verdad es que el horno tandoori presenta una forma que me atrajo. Es una especie de cono de fuego que además genera un calor envolvente muy parejo y que me permite adaptar un montón de implementos de cocina y artefactos que te voy a contar al final de este video, por eso te pido que te quedes. El horno tandoori es un horno que generalmente se construye bajo tierra, es donde se cocina el pan pita, y yo lo que voy a hacer es elevarlo para que nos quede al alcance de la mano. Te dejo acá arriba una imagen del horno para que veas cómo cazzo es. Y te pido que prestes atención, porque al final del video te voy a volver a dejar una frase clave. Si vos pones esa frase clave acá abajo en los comentarios, yo prometo que hago un video cocinando en el horno tandoori, mostrándote todos los implementos, que son un montón y todos son criollos, y además te doy todas las recetas. Así que quédate hasta el final porque no te vas a arrepentir. Ya estoy acá en el lugar donde voy a hacer el horno tandoori. Estiré un poquito el contrapiso que tenía. Cuando lo llené ya marqué el diámetro, ahora te voy a contar un poquito de esto. Y nuevamente te muestro la galería de cosas recicladas y de multiuso que voy a estar utilizando. Tengo tejuelas, tengo ladrillos cocidos rotos, tengo ladrillones de adobe, tengo botellas, tengo un chaperío, tengo ladrillo picado. Así que todo esto es lo que voy a estar usando en este horno tandoori. Realmente no compré nada. Así que quizá vos sí tengas que comprar, pero te invito a que tu imaginación, a que tu creatividad te permita hacer una construcción con lo que tengas, porque es posible. Bueno, yo ya tengo en la base que estiré de contrapiso marcada una circunferencia que coincide con esta circunferencia, que es el típico tacho de 200 litros de chapa donde viene el aceite, el aguarrás. Yo lo que hice fue, en el momento que lo estaba llenando, lo apreté para que ya me quede marcada la circunferencia, y elegí este diámetro que son 60 centímetros porque es lo que me va a quedar cómodo y me va a quedar funcional para el tamaño del horno. El horno va a desplegarse en este sentido como si fuese un cilindro, después se va a ir afinando en la parte superior, como que empieza a formarse un cono, va a tener un brocal de apoyo y después va a tener una segunda capa que lo va a revestir. Aproximadamente la altura va a ser esta, y va a tener un zócalo de ladrillo cocido para separarlo del piso. Bien, ya tengo marcado los 60 centímetros de diámetro. Ahora voy a hacer una base con ladrillo cocido común, y ya tengo por acá preparado el concreto con hidrófugo. Te dejo acá arriba una miniatura para que veas nuestro video donde te explico cómo armar un concreto con base de hidrófugo. Lo que estoy buscando es que la humedad que pueda venir del suelo no ascienda hacia mis ladrillos de barro. Perfecto, ya tenemos la base de concreto de cerecita.
Ahora lo que vamos a hacer es volver a marcar la circunferencia y vamos a empezar a trabajar ya con los adobes. Bueno, es importante recordar esto, que cuando yo hago un concreto de cerecita, hay que cubrirlo para que no se queme la cerecita, así que yo inmediatamente voy a empezar a trabajar sobre eso. Lo que vamos a hacer es pegar ladrillos de barro y después vamos a hacer el interior, que vamos a trabajar con lo que sería la aislación del piso de nuestro horno tandoori. Llegó el momento de preparar el barro que vamos a usar en toda la construcción del horno, tanto para pegar ladrillos como para tomar juntas y hacer algún que otro revoque. Entonces, dos consideraciones fundamentales. La primera es que el barro lo vas a preparar a base de tierra sola. La tierra que vos tengas en tu lugar, la tierra que tengas en tu casa, va a estar bien. Si tenés el dato de dónde saca la tierra la persona que hace los adobes, usa esa. Lo que queremos es lograr la mayor uniformidad posible, la mayor homogeneidad entre la tierra de pegamento, la tierra de asiento del ladrillo y el ladrillo en sí mismo. Es importante que no le agregues arena a la mezcla. Acordate que la arena es un elemento que se expande demasiado durante los procesos de calentamiento y eso puede provocar roturas y fisuras. Y la segunda consideración es que a la mezcla le vamos a poner mucha bosta fermentada. En este caso, para preparar un buen pastón de bosta fermentada, en el tacho que vos tengas, tenés que poner mitad tierra, mitad bosta, mezclar y después cubrir con agua. Y lo tenés que dejar idealmente un mes. Lo que va a pasar es que se va a generar una fermentación anaeróbica que va a potenciar las propiedades de pegamento después en el barro, el endurecimiento, la plasticidad, y cuando se calienta y se tiende a cocinar el barro dentro del horno, la bosta le otorga una dureza extrema y a la vez una resistencia al calor mucho más alto que si no tuviese bosta. Mira, vení, acércate y mira lo que es un buen pastón de bosta. Esas burbujas, ese gas que sale, es la fermentación anaeróbica que genera que el material vaya soltando una babasa, que es como esta parte más finita, que es lo que le va a terminar otorgando dureza, resistencia y calidad a tu mezcla para hornos. Y te estarás preguntando, Diego, ¿cuánta bosta le pongo? Bueno, la fórmula de preparación del barro que yo voy a usar es 3 partes de tierra por 1 parte de bosta. Cuando prepares la mezcla, ten en cuenta no pasarte del agua agregada porque ya le agrega agua a la bosta. Entonces, tierra, bosta y después agua para terminar de formar la mezcla. Bueno, lo que voy a hacer ahora es comenzar a pegar los ladrillos, los chicos. Estos tienen el tamaño del ladrillo común cocido, pero son adobes, están sin cocinar. Lo que yo voy a hacer es hacer un círculo que dé vuelta a toda la circunferencia, apenas pisando ahí el círculo, porque lo que necesito es tener apoyo para la segunda cobertura, ¿sí? Entonces voy a hacer primero toda la vuelta, como si fuese una especie de encadenado inferior. Bien, acabo de terminar la primera vuelta, el primer encadenadito, y en lo que sería del lado interno de esta circunferencia voy a montar los bloques que van a ser el cuerpo propiamente dicho del horno, y del lado de afuera voy a venir con los adobes pequeños. Este encadenado lo que me da es el apoyo de lo que sería el revestimiento exterior, y del lado de adentro voy a pisar con el adobón del cuerpo del horno. Bien, yo ya tengo acá nuestra mezcla de cemento refractario. Te dejo acá arriba la miniatura para que la reconozcas dentro del canal. El video de cómo preparar un cemento refractario con elementos que tenés en tu casa. Súper económico. Lo que voy a hacer ahora es revocar tanto el piso como lo que son las paredes internas de este primer encadenado. Voy a hacer lo que llamamos el cajón refractario. Es importante que esto lo hagas antes de que tire el cemento para que no se queme el hidrófugo. Recordá eso.
Bueno, ya pasó un día desde que dejamos secar lo que es el revoque que reviste el interior del cajón refractario, así que ya tengo el piso y las paredes listas. Te cuento que lo tapé con un nylon para que evapore a menor velocidad y ayudar a que el fraguado sea mucho más parejo. Ya tengo todo listo para hacer el relleno de lo que es el cajón refractario. Antes de contarte esos elementos, te pido que te suscribas, que está el botoncito por acá abajo, que nos dejes tus comentarios y que compartas y le des like a este video, porque es una manera de hacer que esto llegue a mucha más cantidad de gente. Cuando vos haces alguna de esas acciones, este video se muestra mucho más y puede llegar a más personas que están buscando este tipo de contenido. El cajón refractario lo voy a llenar con 3 materiales diferentes. En primer lugar, la primera sección va a estar ocupada por vidrio. La segunda capa va a ser arena. La tercera capa va a estar dada por sal. Bien, por supuesto te voy a pedir que antes de romper una botella y picar vidrio, uses una protección en los ojos y una protección en las manos. Pongo la botella adentro, tapo. Acabo de terminar de poner los 3 elementos que componen el cajón refractario, el relleno del cajón refractario. ¿Cuál es la función de este cajón refractario? Todo el calor que se va a generar dentro del horno y que va a tender a irse hacia abajo, va a ser recibido por este cajón refractario. Como estos materiales son extremadamente densos, tienen una gran conductividad térmica y a la vez un alto punto de fusión, van a ir guardando la temperatura que se va generando, y al momento en que baje un poco la temperatura en el interior del horno, rápidamente van a ir entregándola. Entonces esto lo que hace es generar una mayor estabilidad en la temperatura interior del horno, logrando una cocción mucho más pareja y una temperatura interna mucho más sostenida en el tiempo. Bien, concluido el cajón refractario, viene una segunda vuelta similar al primer encadenado que hicimos, que va a ser el nivel de lo que es el piso final del horno. Para que tengas en cuenta la cantidad de materiales, para 60 centímetros de diámetro y unos 6 centímetros de altura, yo lo que usé es un balde de vidrio molido, medio balde de arena y 4 kilos de sal gruesa. Ojo si vas a usar sal en el fondo de tu horno, porque si haces una losa de hormigón, por ejemplo, que tiene en su componente hierro, ojo con la sal, que se termina filtrando con el tiempo, termina haciendo corrosión sobre el hierro y va a hacer que reviente tu losa. La segunda hilada no la voy a volver a poner en esa posición, sino que la voy a desfasar un poco, en realidad la mitad. Fíjate que yo acá tengo una arista donde se encuentran estos 2 ladrillos, voy a pisar ahí arriba. Lo que viene ahora es rellenar esto también con ladrillo, entonces va a quedar una sola capa. Voy a usar ladrillos un poco grandes, pedazos que tengo, retazos. Estamos listos para construir lo que sería el cuerpo del horno, el cuerpo cilíndrico, vertical del horno. Lo voy a usar con estos ladrillones que tienen 38 por 18 por 7 centímetros de ancho. Yo quiero que
la puerta del horno quede en esta partecita, o sea, la boca de carga y la boca de limpieza de ceniza. Así que lo que voy a hacer es marcar dónde va la puerta y voy a ir marcando dónde van a ir los ladrillos, ¿sí? Así que va a venir un ladrillo acá, otro ahí, otro por ahí, 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 y me queda el otro ahí. Así que esto va a ser boca de carga y limpieza de ceniza. Fíjate que yo estoy pegando los ladrillos de lo que es la línea de circunferencia hacia adentro. Probablemente te vaya pareciendo que queda medio flojo, pero no te preocupes porque a medida que el barro va tirando, se va secando un poquito y tiene esta acción de tirar, va a ir ya pegándose. Y por supuesto cuando cerremos toda la vuelta te vas a dar cuenta que queda bien agarradito, ¿sí? Sí, es un momento de trabajar despacito, prolijo, con paciencia, a fin de poder mantener bien la verticalidad y poder mantener bien el relleno de la unión, estar atento al relleno de la unión de ladrillo con ladrillo. Bueno, acabo de terminar lo que sería el montaje del cilindro del horno. Dejo esta abertura. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que esto tire, que descanse un poco, que se unifique, que se haga un solo bloque para después poder seguir trabajándolo. Si me pongo a trabajar ahora, muy probablemente se me empiecen a despegar los ladrillos. Entonces lo voy a dejar que tire. Mañana vamos a hacer el montaje de esta partecita que falta para dejar acá abajo el cenicero. Y después ya vamos a ver cómo armamos el cono. Bien, ya estamos listos. Pasó un día. Fíjate cómo se tomó, al haber tirado el barro, como tomó consistencia. Así que lo que vamos a hacer ahora es cortar acá en estos dos ladrillos para hacer lo que sería el dintel, que se llama. Voy a cruzarle dos hierros para poder apoyar lo que sería la parte superior y dejar la boca de limpieza. Bien, ya tengo lo que es la pieza superior del dintel. Ahora lo que voy a hacer es la segunda capa del cilindro. Entonces voy a limpiar toda la vuelta. Voy a poner primero ahí de tal modo que me quede parejito
con el ladrillo anterior, ¿sí? No lo voy a poner desfasado, lo voy a poner bien ahí. Eso que acabo de hacer con los dedos me ayuda a dos cosas. La primera, generar huecos que después hagan ventosa al momento de pegar el ladrillo. Y la segunda es para chequear que no haya alguna piedra. Si te queda alguna piedra, cuando asentás el ladrillo te va a hacer ahí balancín y no va a sentar del todo. Bueno, ahora voy a empezar con la segunda hilera. Fíjate que en la primera hilada trabajamos de manera vertical y ahora voy a venir horizontal. Este lo voy a poner entero y a partir de acá los voy cortando al medio para poder mantener mucho mejor la curva. Ya estamos listos para avanzar en el paso que sigue, que es el revestimiento con las tejuelitas refractarias. Primero voy a revestir esta parte hasta donde llegamos y después voy a laburar de nuevo con el cono. Yo terminé de hacer primero el cilindro a fin de tener 15 centímetros de espesor, entonces con una pared gruesa ya laburo mucho más cómodo, tranquilo y seguro. Bueno, ya tenemos listos los materiales para nuestro cemento refractario. Te quiero contar que este cemento refractario que yo formulé tiene dos destinos solamente. Uno es la adhesión de las tejuelas refractarias y otra es la toma de juntas de las tejuelas refractarias. No sirve para hacer revoques continuos y tampoco sirve para hacer tejuelas y ladrillos refractarios. Eso es otra formulación que ya estamos laburando y que te vamos a compartir más adelante. Por eso suscríbete por allá abajo en el botoncito rojo. Lo que yo hice ya fue presentar acá las tejuelas que van enteras. Ahora voy a cortar estos triangulitos, voy a comenzar con el piso y una vez que tenga el piso pegado ya me voy a ir a la pared. Primero corto todo y después pego todo junto. Un centímetro de junta. Terminamos ya de tomar todas las juntas, ahora con una esponja húmeda empezás a limpiar y emparejar.
quiero mencionarte una cosa. Fíjate que cuando yo desplacé hacia abajo la tejuela en movimiento así ascendente y descendente continuo, acá abajo se formó una junta. Es muy importante esta. No es conveniente que el ladrillo, o que la tejuela en este caso, quede tocando con la tejuela del piso, ¿sí? Tiene que sí o sí permanecer esa junta de dilatación, que justamente es para eso. Cuando estos materiales se calientan, se hinchan, se dilatan, y si yo los tengo pegados, lo que va a pasar es que se va a fracturar ahí abajo o se va a partir el ladrillo. Entonces siempre es importante la junta que permanezca. Perfecto, acabo de terminar lo que es el revestimiento de la primera línea, ya di toda la vuelta completa. Ahora voy a arrancar a hacer la segunda hilada, que la voy a hacer hasta esta línea, o sea, hasta donde está construido ahora con ladrillo. Vamos a ir hasta ahí porque de esta línea para adentro después arranca el cono. En esta pasada que estoy haciendo con esponja, vas a ir chequeando que no te queden huecos entre medio, y si así fuese, con la misma esponja, todos los excedentes que te van quedando, los vas llevando hacia ese hueco y vas sellando. Y por último, fíjate que yo sellé bien acá lo que es la unión de la tejuela con el ladrillo en la parte superior, ¿sí? Porque como ahora vas a trabajar con barro, es importante que no se meta el barro ahí, porque si no te va a quedar discontinua lo que sería la capa refractaria de adhesión, ¿sí? Entonces es importante que te fijes de sellar bien todos los huequitos que te hayan quedado acá. Bueno, vamos con la boca del horno, ¿sí? Yo en este caso voy a usar la boca de una hormigonera vieja que tenía. Lo más probable es que vos no tengas una hormigonera, así que solamente con un hierro y unas patas va a ser suficiente. Te dejo acá unas imágenes de cuando lo corté, y esto va a venir presentado en este lugar. Va a ir ahí y me va a ayudar a moldear lo que sería la boca del horno. Va a ir una hilada de ladrillos por fuera y una hilada de ladrillos por dentro. Le voy a sacar unos retazos para que me queden unas 4, 5, 6 patas de apoyo y de anclaje. Finalmente le dejé 4 patas nada más. Ahora lo que voy a hacer es doblarlas un poquito acá para aumentar todavía el amarre, para que tenga una L y mejore el amarre con respecto a lo que sería el muro. Bueno, estuve tomando algunas medidas y me gustaría que el cono quede un poquito más alto, así que lo que decidí es agregarle una hilada más de ladrillo, así que voy a levantar 5 centímetros para que el cono quede un poquito más separado de esta base.
Bueno, ya empecé a poner los medios ladrillos que van a hacer el espesor acá de la pared. Tenemos en cuenta que tiene que dejarme un espacio para yo después poner la tejuela refractaria acá. Así que lo que hice fue cortar un poquito la espalda del ladrillo para afinarlo un poco y que me deje un mejor espacio. Así que ahora te voy a mostrar cómo los cortamos. Ahora lo que hago es pegarle con la cuchara, con la parte plana hacia afuera, digamos, ¿no? Con lo que es la cuchara propiamente dicha, de aquel lado. No así, sino en este sentido, para hacer la fuerza así. Y lo que hago es marcar primero. Bien, terminamos de hacer lo que es la parecita interna. Ahora la voy a emparejar un poquito más. Voy a hacer una limpieza general. Voy a ir limpiando un poco por afuera. Bueno, ahí le prolijé de aquel lado que sobresalían un poco algunos adobes. Fíjate, quedó bien redondito. Y ahora voy a empezar con la patita de elefante, con el zócalo de piedra de abajo. Ya estuve dándole forma también al horno, que ya tiró bastante. Lo estuve redondeando un poco, estuve limpiando un poco más la base. Y ya junté las piedras que voy a utilizar para hacer el zócalo de ahí abajo. Recordemos que esto va a ser la altura del piso y va a tener este zócalo que nos va a ayudar a que cuando estemos trabajando alrededor del horno no estemos rompiendo continuamente el revoque. Lo voy a sentar con barro, con el mismo barro que estuvimos trabajando en el horno, y voy a tomar las juntas con concreto hidrófugo también para prevenir la entrada de humedad desde ahí. Bueno, ya terminé de asentar lo que es las piedras con barro. Ahora vamos a hacer los revoques y una vez que tengamos los revoques vamos a tomar las juntas, así no se nos ensucian tanto. Ya estamos para comenzar la etapa de revoque grueso en el horno tandoori. De estos dos videos que te dejo acá, lo que te voy a mostrar hoy es una alternativa. En este caso voy a trabajar con una tierra extremadamente arcillosa. Yo ya la tuve en remojo. Ante una tierra extremadamente arcillosa, lo otro que tenés opuesto es la arena. Entonces, lo que voy a mostrarte es cómo hacer un revoque estabilizado. En el medio de estos dos componentes tenemos la tierra común, la tierra que puedes encontrar en tu casa. Entonces, voy a usar dos partes de esta tierra arcillosa, una parte de arena fina y una parte de tierra, la misma tierra que usamos cuando confeccionamos la mezcla del horno. Voy a lograr una mezcla que va a ser por un lado demasiado plástica o cómodamente plástica por la arcilla, pero a la vez va a tener estructuración que me va a dar la arena fina y un poco del material grueso que tenga la tierra. Así que de esta manera voy a lograr una buena formulación. Por supuesto le voy a agregar como siempre baba de tuna, te dejo acá una miniatura para que veas nuestro video de preparación de baba de tuna, y paja corta. Esta es la paja corta que voy a usar. Es una paja
paja brava, coirón se le llama en nuestra zona, que está cortada más o menos a unos 5 centímetros. Es una paja bien fina y súper resistente. A esta mezcla de tierras también le voy a agregar media parte de bosta fermentada, la misma que venimos usando hasta acá. Ya falta muy poquito para darle fuego. Mientras yo preparo la mezcla, aprovecha para suscribirte por acá abajo. Llegó el momento de aplicar el revoque grueso. Ya está todo listo. Tengo una botellita con unas perforaciones que me van a ayudar a ir mojando. Esto es lo más importante. Si vos no mojás, tu revoque cuando tira queda colgado, se genera una fractura y se va a despegar con mucha facilidad. No más que 1,5 centímetros de espesor. Voy a dejarlo ahora que tire un poco, porque después viene el revoque fino. Mientras tanto ya limpié las piedras y voy a tomar la junta de las piedras. Bueno, voy a hacerle el revestimiento del último pedacito acá arriba que me falta. Como ya es cónico, también la tejuela la voy a cortar de manera cónica, ¿sí? Para que al meterse hacia adentro va a ocupar un poco más de espacio arriba, entonces necesita ser cónica para que entre la tejuela al lado. Tengo listo ya el revoque fino, ya está coloreado. Es igual a la mezcla que hicimos en este video. La única diferencia es que le puse un poquito más de líquido para que quede un poco más chirlo. Y le puse ya el ferrite igual que en el video de la pintura, que te dejo acá arriba la miniatura también para que veas la forma de agregar, de aditivar color a estas mezclas. Solamente ahora queda aplicar, lo voy a aplicar con cucharín. Voy a hacer una capa muy finita, son entre 3 y 4 milímetros como mucho. Voy a dar toda la vuelta. Y después de eso, quédate porque te muestro cómo hacer que este mismo revoque te quede con un acabado tan pero tan fino, tan brillante y tan suave que va a parecer mármol. Perfecto, terminamos ya lo que es el revoque fino, ya está todo aplicado. Ahora voy a dejar que seque un poco. Esta técnica se llama bruñido y lo que hace es, mediante un proceso de presión mecánica, acomodar los cristales que componen la mezcla de tal forma de que queden
extremadamente lisos. Así que lo que yo suelo utilizar es un envase de estos tipo lavandina. Lo corto. Ahí un poquito. Y vamos a sacar unas hojuelas que tienen la forma de una, como si fuese una gota. Como si fuese una gota o una púa de guitarra. Bueno, lo que te tiene que entrar es el dedo ahí atrás, ¿sí? Porque con lo que vas a hacer presión. Y está bueno el envase porque tiene, al tener esta forma así cóncava, permite que uno pueda tomar bien la espatulita y pueda hacer bien el proceso de bruñido. Con la hojuelita esta, lo que voy a hacer es ir haciendo pequeñas presiones sobre la mezcla. Bien, finalizamos ya lo que es el bruñido de la superficie, ya finalizamos lo que es el revoque fino de nuestro horno, ha quedado realmente impecable. Antes de hacer el bautismo de fuego, antes de contarte todos los accesorios que podemos usar en este horno y antes de pedirte que te suscribas por ahí abajo, te voy a dar la frase clave. Si más de 200 personas comentan debajo de este video la frase Diego, dale fuego, yo hago un video especial mostrándote cómo hacer los implementos, cómo usarlos y además te doy un montón de recetas para usar en este horno tandoori acriollado, que por supuesto es multifunción. Disco, parrilla, brocheteras, horno y un accesorio tremendo para colgar ingredientes. No dejes de comentar porque se viene tremendo videazo.